Hidrólisis. Ya se supone que saben lo que es hidrólisis de los cursos de química general y de química inorgánica. Recordemos la teoría de Bronsted-Lowry, que dice que los cationes son ácidos y los aniones son bases. La pregunta es cuándo un ion se hidroliza o reacciona con agua. Cuando va a formar un conjugado, el catión va a formar un hidróxido, una base conjugada, que es débil. Y el anión cuando forma un ácido conjugado que es débil. ¿Por qué? Porque las especies fuertes están siempre completamente ionizadas y por lo tanto no ocurriría la reacción. Entonces se hidrolizan los cationes que son ácidos fuertes, o sea, los que forman bases conjugadas débiles. Por ejemplo, un amonio es un catión que puede formar amoníaco que es débil. Se va a hidrolizar. Un potasio positivo no se va a hidrolizar porque debería formar hidróxido de potasio que es fuerte. Un anión como el fluoruro se va a hidrolizar porque va a formar ácido fluorhídrico que es débil. Pero un cloruro no, porque debería formar clorhídrico que nunca se forma porque es fuerte. Las constantes de hidrólisis son las constantes de las bases y ácidos conjugados. Por ejemplo, el cianuro en agua produce cianhídrico y aniones hidróxidos. La constante de este proceso, que es hidrólisis, es producto sobre reactivo, o sea, simplemente concentraciones de cianhídrico por hidróxidos sobre cianuro. El agua no va a la constante. Si a esa constante de equilibrio la multiplicamos arriba y abajo por protones, no la alteramos. Y reacomodamos, mandamos cianhídrico abajo, y lo que nos queda que es Kw dividido a constante ácida. Es hecho conocido de que la constante de un ácido por la base conjugada es la Kw, porque la K de hidrólisis en definitiva es la constante de la base cianuro. Así se calculan las constantes, ¿sí?, de hidrólisis. En el caso del amonio forma amoníaco. Simplificado podemos ponerlo simplemente para no formar hidróneo, que el amonio produce amoníaco y protón. Entonces la constante de hidrólisis va a ser la Kw sobre la constante de la base que se va a formar, que es el amoníaco. Generalmente los datos en las tablas son los ácidos y bases sin carga. Amoníaco que no tiene carga, cianhídrico que no tiene carga. No figuran en tabla las constantes de bases que son aniones, como el cianuro, o de cationes, como el amonio. En el caso de un fosfato, tiene la posibilidad de hidrolizarse bastante. Primero puede tomar un protón y formar fosfato monoácido o hidrógeno fosfato, tomando un segundo protón, dihidrógeno fosfato, tomando un tercer protón, trihidrógeno fosfato. O sea, tiene 3 etapas de hidrólisis. El fosfórico, si va para el otro lado, se va ionizando. Pierde un protón, da dihidrógeno fosfato, pierde otro protón, da hidrógeno fosfato, y pierde el último protón y da fosfato. Quiere decir que el proceso de ionización y la hidrólisis son procesos contrarios. La primera etapa de hidrólisis tiene la K de hidrólisis 1, es Kw dividido la constante 3. ¿Por qué la constante 3? Porque si miramos la ionización entre el fosfato y el hidrógeno fosfato, es la constante involucrada en la K3 del ácido fosfórico. En la segunda hidrólisis, el fosfato monoácido o hidrógeno fosfato pasa a dihidrógeno fosfato. Y esas dos especies están vinculadas por la K2, por eso es Kw sobre K2. Y la última etapa de hidrólisis, cuando se forma fosfórico, corresponde a vincular fosfórico con dihidrógeno fosfato. Y esa es la K1. Quiere decir que las constantes de hidrólisis van siempre con las constantes ácidas invertidas. La etapa 1 de hidrólisis corresponde a la etapa 3 de la disociación ácida. La etapa 2 corresponde a la 2 y la etapa de hidrólisis 3 corresponde a la etapa 1 de ionización del ácido. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el pH y el grado de hidrólisis y las concentraciones en equilibrio en una solución 0,1 molar en cianuro de potasio. Cianuro de potasio, sal soluble completamente disociada, y los iones cianuro se hidrolizan con agua formando cianhídrico y aniones hidróxido. La constante de hidrólisis, que es la K del agua dividido la constante ácida del cianhídrico, es 1,62 por 10 a la menos 5. Los balances de masa, muy simples, cianhídrico más cianuro es 0,1 y potasio, que viene de cianuro potasio, 0,1. La condición protónica es protón más cianhídrico, que es la especie con nivel más 1 de protones, es igual a concentración de hidróxidos. Como el pH va a ser netamente básico, se observa en la ecuación de hidrólisis, protones va a ser desestimable. Entonces oxidrilo se puede estimar directamente con la fórmula raíz de K por C. Como la K es bastante chica, va a dar un buen resultado. Eso aproximadamente da 10 a la menos 3. Entonces, si de la K de hidrólisis despejamos la concentración de cianuro y la reemplazamos en el balance
de masa, tenemos cianhídrico más cianuro va a ser cianhídrico por hidróxido sobre K de hidrólisis. Sacamos factor común cianhídrico y nos queda dentro del paréntesis 1 más hidróxido sobre K de hidrólisis. Como hidróxido sabemos que anda en 10 a la menos 3 y la K de hidrólisis anda en 10 a la menos 5, esto anda aproximadamente en 100. Y 100, comparado con 1, 100 veces más grande, entonces 1 se puede tirar. Entonces, cianhídrico sería 0,1 K de hidrólisis sobre hidróxido, pero por condición protónica, hidróxido y cianhídrico son iguales. Entonces nos queda, al reemplazar, hidróxido igual 0,1 K de hidrólisis sobre hidróxido, o sea, hidróxido cuadrado 0,1 K de hidrólisis. En definitiva, despejando, llegamos a la fórmula que usamos para estimar, pero ahora la usamos exactamente, y da 1,27 por 10 a la menos 3 molar. Entonces el pH da 2,90 y el pH da 11,1, pH netamente alcalino. El grado de hidrólisis es comparar cuánto de lo que partimos de cianuro se hidrolizó, o sea, cuánto se convirtió en cianhídrico. Pero cianhídrico es igual a hidróxido por condición protónica, que ya lo calculamos, entonces hacemos la cuenta y esto nos da 0,0127, o sea, aproximadamente hay un 1,3% hidrolizado. Cianhídrico es igual a hidróxido, por lo tanto es 1,27 por 10 a menos 3. Cianuro va a ser la concentración analítica menos la del cianhídrico y eso da 0,0987. Esto nos dice que casi todo el cianuro permanece casi como concentración de cianuro no hidrolizado. Y protones va a ser muy bajo, va a ser 10 a la menos 14 sobre oxidrilos y eso da 787 por 10 a menos 12. Entonces, muy poco cianuro se hidrolizó en cianhídrico. Sin embargo, el pH cambió bastante. Eso es muy importante. El ejemplo siguiente es una hidrólisis del catión, una solución de amonio. Es prácticamente lo mismo. Hay que hacer condición protónica, hay que estimar, reemplazar todo en función de lo que queda en la condición protónica, que es amoníaco, o sea que quede todo amoníaco en el balance de masa y reemplazar una ecuación en la otra. Se llega a una fórmula muy sencilla y da un pH ligeramente ácido, lógico, porque el amonio es un ácido. Este problema se lo dejo para que lo hagan ustedes tranquilo y comparen con lo que está hecho acá en la transparencia. Cuando se hidrolizan los dos, el catión y el anión, la cosa se complica y hay una fórmula muy simple para poder calcular el pH en una hidrólisis de este tipo. Supongamos cianuro de amonio. Sal soluble se separa completamente en amonios y cianuros. El amonio produce amoníaco y protón, esa es su hidrólisis, y el cianuro con el agua toma un protón, forma cianhídrico y aniones hidróxidos. La constante de hidrólisis del amonio es Kw sobre Kb, es amoníaco por protón sobre amonio. Podríamos calcular la K de hidrólisis del cianuro, pero para esta deducción nos conviene usar la K del cianhídrico, que es protón por cianuro sobre cianhídrico. ¿Por qué es eso? Porque dejamos todo en función de protones para llegar al pH directamente. La condición protónica es que protón más especie con nivel positivo de protones, que es el cianhídrico, es igual a oxidrilo, más especie negativa de protones es el amoníaco. ¿Por qué? Porque las especies madres son amonio y cianuro. El amonio produce amoníaco, entonces el amoníaco va en la condición protónica. Y el cianuro produce cianhídrico, va en la condición protónica, pero van en miembros opuestos. Lo que se hace es reemplazar cianhídrico, despejado de la constante ácida. Cianhídrico, si lo despejo, es protón por cianuro sobre K. Se lo suma protón al primer miembro. Y en el segundo tengo oxidrilo, que es Kw sobre protón, por el agua. Y amoníaco, que si lo despejo de la constante de hidrólisis, que es Kw sobre Kb, es Kw sobre Kb, pasa multiplicando el amonio y pasa dividiendo protón. Y acá simplemente es un despeje. Es sacar común denominador y pasar multiplicando, o más fácil, multiplicar todo miembro a miembro por protón. Entonces, en el primer miembro quedan los protones al cuadrado y en el segundo desaparece del denominador los protones. Se saca factor común protón cuadrado. Dentro se saca común denominador constante ácida. Y luego se pasa todo del otro lado. Lo interesante es que en el balance de masa, amoníaco más amonio es C. Pero aproximadamente amonio es C. Porque amonio es lo que tiramos. Cuando tiramos una concentración C va a dar C de amonio y C de cianuro. Como las constantes de hidrólisis son muy chiquitas,
en general se forma poco amoníaco y poco cianhídrico. Y lo que más abunda es la especie de partida, la especie madre. Hay mucho amonio y mucho cianuro. Por eso que en el balance tiramos generalmente la especie hija. Entonces queda directamente los iones iniciales amonio y cianuro igual a C. Entonces lo reemplazamos en la fórmula anterior, donde tenemos protón cuadrado por K más cianuro, K más C sobre K. Del otro lado tenemos KW sobre KB, entre paréntesis KB más amonio que C. Y bueno, se pasa acá ácida multiplicando, se pasa acá A más C dividiendo, y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y aparece una fórmula que van a poder usar en todos los problemas. Ustedes en un problema simplemente plantean los balances, las ecuaciones de hidrólisis, y automáticamente usan la fórmula. Y con la fórmula van a sacar protones y pH, sin necesidad de hacer despejes complicados. Si las concentraciones analíticas son altas, 100 veces más grandes que las constantes de equilibrio, las constantes se van en la fórmula, y entonces al simplificarse la Ka y la Kb, porque son muy chiquitas, C con C se simplifica y la fórmula queda muy simple. Queda raíz cuadrada de la Kw por la constante del ácido por la constante de la base. ¿Sí? El ácido es el cianhídrico y la base es el amoníaco. Y esta fórmula es interesante porque debería darse cuenta uno de que permite calcular el pH, pero el pH no depende de ninguna concentración, es una constante. O sea que en concentraciones altas suele ocurrir que distintas soluciones tienen el mismo pH. Como ejemplos de aplicación de la fórmula anterior, que se llama ecuación de Griffith, tenemos acá 3 ejemplos, que es calcular pH de soluciones de igual concentración, pero de distintas sales. Cianuro de amonio, la que hicimos en la deducción, iodato de amonio y acetato de amonio. Tenemos la constante siempre del amonio, que es la constante del amoníaco, la que necesitamos, 1,774 por 10 a menos 5. En el primero tenemos la constante del cianhídrico, que es a la menos 10, 4,93 por 10 a la menos 10, muy baja. La constante ácida del ácido iódico, 0,169, bastante alta, y la constante ácida del acético, intermedia, 10 a la menos 5. En el primer caso, C es mucho mayor que constante básica, o sea, 0,1 es mucho más grande que la constante del amoníaco, que es 10 a menos 5. Se puede tirar. Y C también es mucho mayor que la Ka. Por lo tanto, la fórmula es muy simple. Queda la fórmula que es constante del agua por constante del cianhídrico dividido la del amoníaco. Raíz cuadrada. Simplemente hacemos la cuenta. Y el pH da 9,28. Da pH alcalino. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? La hidrólisis del cianuro da iones hidróxido. La del amonio da protones. Significa que si el medio es básico, se hidroliza más el cianuro que el amonio. ¿Por qué se hidroliza más el cianuro? Porque su conjugado, el cianhídrico, tiene una constante mucho más baja que el amoníaco. Es más débil, entonces se hidroliza mucho más. En el segundo ejemplo, la concentración es mucho más grande que la K del amoníaco. Nada más. Se podría tirar. Bueno, haciendo las cuentas, da un pH 5,23. El ácido iódico es relativamente fuerte, por eso el iodato no se hidroliza mucho. Entonces gana la hidrólisis del amonio, que da pH ácido. Y en el último ejemplo es un ejemplo muy interesante, porque el ácido acético y el amoníaco son especies que tienen constantes de equilibrio muy semejantes. Entonces, fíjense que en la fórmula C es mucho más grande que K ácida y que K básica. Entonces queda la fórmula simple, que es KW por K sobre KB. Pero como las dos K son casi iguales, pensemos que fueran iguales. La simplificamos y me quedaría simplemente raíz de KW. Raíz de KW sería 10 a la menos 7, sería pH 7. Bueno, poniendo los valores verdaderos no da 10 a la menos 7, da 9,96 por 10 a la menos 8. Pero eso es prácticamente 10 a la menos 7. Cuando hacemos el pH con 3 cifras significativas da 700. Quiere decir que el acetato de amonio sufre hidrólisis doble de catión y del anión y sin embargo el pH es neutro. Es un caso notable. Y no depende el pH de la concentración analítica. Veamos ahora el caso de hidrólisis en etapa. Un sulfuro de sodio en agua, 0,1 molar, se disocia completamente y el sulfuro empieza a hidrolizarse. Toma un protón, produce hidrógeno sulfuro, libera un hidróxido, el hidrógeno sulfuro con agua, toma un segundo protón, forma sulfídrico
y libera otro hidróxido. O sea que hay una primera etapa de hidrólisis y una segunda, con su respectiva constante. La primera es Kw sobre K ácida 2 y la segunda etapa era Kw sobre la constante ácida 1. La primera hidrólisis ocurre bastante, la constante es bastante alta, 10 a la menos 2, la segunda es 10 a la menos 7. Bueno, acá lo que hacemos es balance de masa, como siempre. Todas las especies del azufre suman 0,1, el sodio 0,2, porque da 2 sodios. Y la condición protónica, tenemos protones, que está faltando ahí, no está escrito, es un error de tipeos. Protones es igual a, ¿qué especies tenemos? Las especies hijas son el sulfuro ácido y el sulfídrico. El sulfídrico tiene 2 protones más que la especie madre, que es el sulfuro. Por lo tanto es 2 veces sulfídrico más hidrógeno sulfuro igual a hidróxido. Como el pH va a ser básico, la concentración de protones va a ser desestimable frente a hidróxidos. Por eso se tira. Pero habría que haberla puesto en la condición protónica y después tacharla. Eso es un pequeño error que vamos a tener que corregir. Si estimamos, ¿con qué estimamos? De los dos equilibrios importantes, el primero es el más importante porque la K de hidrólisis es mucho más grande la primera que la segunda. Entonces pensamos que ocurre solamente el primer proceso como importante y aplicamos la fórmula raíz de K por C. ¿Qué K? La K de hidrólisis 1. Y eso da aproximadamente 10 a la menos 1. Entonces, hidrógeno sulfuro despejado de la K de hidrólisis 2 pasa multiplicando, es sulfídrico por hidróxido dividido K de hidrólisis 2. ¿Y sulfuro de dónde se saca? Sulfuro hay que mandarlo directamente, relacionarlo con sulfídrico. Y ninguna de las dos K de hidrólisis sirve. La que serviría es el proceso directo que va desde sulfuro hasta sulfídrico. Sería sumar las dos reacciones, entonces hidrógeno-sulfuro se simplifica y tengo sulfuro más 2 agua da sulfídrico más 2 hidróxidos. Sumar las dos ecuaciones es multiplicar las dos K. Por eso que en este caso, si yo despejo sulfuro, va a ser sulfídrico por hidróxidos al cuadrado sobre las dos K de hidrólisis. Hagan la prueba despacito y van a ver que llegan a esa conclusión. Si ustedes suman las dos ecuaciones, la K es la multiplicación de las dos K. Sumar ecuaciones de equilibrio es multiplicar K. Una vez que tengo despejado todo de esta forma, lo puedo reemplazar en balance de masa para que quede todo con sulfídrico. Primer término sulfídrico, el segundo va a ser sulfídrico por hidróxido sobre K de hidrólisis 2, el segundo va a ser sulfídrico por hidróxido cuadrado sobre las dos K de hidrólisis. Sacamos factor común sulfídrico y me queda 1 más hidróxido sobre K2 sobre K de hidrólisis 2 más hidróxido cuadrado sobre K1 K2. Todo igual a 0,1 porque el balance está igualado a 0,1. Bueno, de ahí se saca como un denominador y se despeja sulfídrico. En la condición protónica, una cosa interesante que en el paréntesis, en el corchete, en la llave, uno es el más chiquito de los tres términos. Los otros dos quedan, son del mismo orden. Hagan las cuentas y van a corroborar eso. Por eso desaparece el primer término y se saca como un denominador K1 por K2. En la condición protónica se hace lo mismo. 2 sulfídrico, sulfuro ácido se reemplaza por sulfídrico hidróxido sobre K2 igual a oxidrilo. Se saca factor común, queda 2 más hidróxido sobre K2, el 2 es mucho más chiquito y se simplifica, se cancela, se tira, se desestima, y entonces queda simplemente sulfídrico por hidróxido sobre K2 igual a hidróxido, pero el hidróxido pasa dividiendo y se cancela. Entonces queda sulfídrico sobre K2 igual a 1, o sea, sulfídrico igual a K2. Teniendo sulfídrico igual a K2 lo puedo reemplazar en la ecuación anterior, la que venía del balance de masa. Entonces en lugar de sulfídrico pongo K hidrólisis 2 igual 0,1 por las 2K sobre K1 por oxidrilo más oxidrilo cuadrado. Se pasa multiplicando, se hace distributiva y en definitiva se llega a una cuadrática. En esa cuadrática podemos resolver la concentración de oxidrilos, sacar pH y pH. El pH da muy básico porque dijimos que se hidrolizaba mucho. Finalmente, tenemos el caso de las sales ácidas o los anfolitos, que tienen la posibilidad de producir procesos competitivos. Entonces, como estos problemas se pueden hacer también mediante una fórmula que aparece casi siempre en los libros, vamos a hacer la deducción de la fórmula. Pensemos como si fuera un sulfuro ácido, un hidrógeno sulfuro de sodio. Pensemos que es sodio H y un anión A.
se ioniza completamente, y el anión SHA puede producir dos fenómenos. Puede perder un protón y se comporta como ácido, esa es la K2 del ácido H2A, o puede tomar un protón del agua y hidrolizarse y formar H2A y liberar hidróxidos. Y ahí tengo la K de hidrólisis 2. Planteo balance de masa, todas las especies de A, H2A, HA y A tienen que sumar la concentración C. La condición protónica es protones. La especie madre acá, cuidado, es HA. Entonces, H2A es la especie que tiene nivel más 1. Entonces, protón más H2A es igual a hidróxidos más A, que es la especie con nivel menos 1. La especie A-2 tiene un protón menos que la especie madre, que es el HA. De la constante ácida 1, porque tiene protones, se puede despejar H2A en función de HA. Ahora dejo todo en función de HA, que es la especie madre. Y de la constante ácida 2 se puede despejar A2. Reemplazando en la condición protónica tengo protón más H2A, que es protón por HA sobre K1. Del otro lado tenemos KW sobre protón, que eso es oxidrilo. Y A2, que es K2 por HA sobre protón. Si multiplicamos todo por protón miembro a miembro, se puede despejar fácilmente y se llega a la fórmula final, que es que protones es la raíz cuadrada de K1 por KW más K1 por K2 por C sobre K1 más C. Esta fórmula la pueden aplicar en todos los problemas donde tengan un anfolito. Simplemente ustedes plantean los equilibrios y automáticamente utilizan la fórmula. Esta fórmula también en los casos en que C es más grande que K1. Se puede tirar K1 en el denominador. Y cuando C por K2 es mucho mayor que la KW, porque K1 está igual en los dos términos arriba en el numerador, se puede tirar K1 por KW. Como K1 también se tiró abajo, se puede simplificar la C y queda una fórmula muy sencilla que es raíz de K1 por K2, donde nuevamente el pH no dependería de la concentración, en esos casos. Con esa fórmula pueden resolver problemas de pH en el caso de problemas de anfolitos, donde hay disociación ácida versus hidrólisis. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿y si yo quiero hacerlo como siempre? Se puede. Sin usar ninguna fórmula, planteando sistemas de ecuaciones, se puede resolver. Les va a costar sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, si ustedes quieren intentarlo y se quieren castigar, castíguense. La fórmula es muy sencilla. Entonces, en los problemas de anfolitos y en los problemas dobles de hidrólisis cation y anión, conviene usar las fórmulas que son muy simples y las vamos a usar mucho en las curvas de titulación para el laboratorio. Así que tenganlas presentes, son dos formulitas y nada más. A partir de ahora simplemente que ustedes se pongan a trabajar con los ejercicios. Espero que la pequeña explicación haya ayudado a entender un poquito más lo que está escrito en las imágenes.